la actividad que está relacionada con la edificación, la urbanización y la construcción de vivienda, eh, es importante no contraponer, pero sí tener claro que aquí estamos hablando como de dos grandes grupos de derechos que están involucrados, ¿no? El primero, bueno, pues el tradicional que nos han enseñado, pues es el derecho a la ciudad, como un derecho colectivo, como un derecho más social, derecho a la ciudad. Y frente a este derecho, pues se encuentra el derecho a hacer ciudad, ¿no? El derecho a urbanizar, fíjense, como parte de los atributos de la propiedad, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos acudiendo ante las autoridades administrativas para implementar un proceso de construcción de vivienda, entonces estamos ejercitando, fíjense bien lo que se llaman los atributos civiles, entonces contraponemos a los derechos sociales, los derechos civiles, y dentro de ellos destaca, ¿no?, el derecho de propiedad, dentro de los derechos con atributo civil, y sus características del derecho de propiedad, ¿no?, que es el derecho a usar, lo que los romanos llamaban el jus utendi, el jus fruendi, el derecho a disfrutar de mis propiedades, de mis posesiones, el jus utendi, como les decía, el derecho de uso, el derecho de disfrute, el jus fruendi, el jus edificandi, ¿no? Que el jus edificandi está asociado al derecho a edificar, a construir, a urbanizar, y el jus abutendi, que es el derecho a fraccionar, a lotificar, a subdividir, que son parte precisamente de los actos jurídicos previos, actos jurídicos previos que están involucrados dentro del proceso para culminar con una edificación, ¿no? Yo para culminar una edificación, pues necesito haber satisfecho, ¿no? Primero que el predio esté urbanizado, esté fraccionado, lotificado, subdividido, que es el ejercicio de estos derechos. Entonces, hay esta dicotomía que está en constante pugna dentro de las ciudades, ¿no? Porque por un lado está el interés público, colectivo, que está representado por el planeamiento urbano, por las normas de construcción, las normas regulatorias de la edificación, y por el otro lado está el derecho de los particulares, es un derecho propio, normalmente es un derecho individual de naturaleza civil que está en pugna constante. ¿Por qué? Porque yo como particular normalmente busco satisfacer u obtener el mayor beneficio posible de mis propiedades, ¿no? Es un derecho con natural, ¿no? Inherente este deseo de obtener este lucro, de obtener este beneficio. Pero pues este está en choque permanente y ese es un tema de una lucha diaria, ¿sí? Entre la autoridad que está en medio, la autoridad que es la que tutela el interés público frente a los derechos colectivos y a los derechos individuales. Entonces esto hay que tenerlo muy claro como una parte introductoria en el eje de los derechos, porque si no, entonces no vamos a entender y no sabremos cómo solucionar jurídicamente los conflictos ya normales que trae precisamente a través del interés público, ¿no? La restricción a mi interés individual se traduce en restricciones de uso, en afectaciones, en condicionantes, en usos condicionados, en limitaciones de niveles, de verticalidad, ¿no? En restricciones de imagen urbana, en restricciones de saturación en cuanto a densidades se habla, precisamente porque hay derechos colectivos que están involucrados después. Y entonces, el derecho particular, fíjense, a partir de este derecho de propiedad, cuando interactúo con la autoridad para efectos de un proceso de edificación de vivienda, ¿sí? Entonces aparecen otros derechos que también están relacionados con este ejercicio de mis derechos de reales, se les llama. Y uno de ellos, claro, que hay que tener, o bueno, dos, es que nosotros como particulares colaboramos con el Estado, fíjense, en la garantía del derecho a la vivienda. Y la garantía del derecho a la vivienda precisamente se traduce en que como particulares nosotros habilitamos y colaboramos con el Estado para que éste pueda satisfacer derechos colectivos, que es precisamente el derecho a la vivienda, digo. Y para ello entonces nosotros como particulares también requerimos que la autoridad, fíjense, garantice el derecho, y aquí está, es muy, muy importante, se llama el derecho a la buena administración. Entonces, el derecho a la buena administración. ¿Por qué? Bueno, porque nos encontramos normalmente que dentro del proceso de edificación, el proceso de tramitación, ¿sí? De pronto se convierte en un verdadero calvario. ¿Y por qué es eso? Entre otras casos, es por razones jurídicas. Porque nuestras normas jurídicas, sobre todo las normas jurídicas subnacionales y las normas jurídicas locales, son imprecisas, son contradictorias,
son confusas y en ese ámbito, en ese caldo, se cultiva precisamente la inseguridad, la arbitrariedad, no la discrecionalidad, sino la arbitrariedad de las autoridades para otorgar o para arreglar, pero sin reglas, para arreglar sin reglas, ¿no? El proceso de obtención de una vivienda en cuanto a los trámites se refiere, y entonces también da pauta mucho a actividades de corrupción, ¿no? Y entonces se convierte en un verdadero calvario, algo que debería ser como parte, nos enfocamos de pronto mucho en los derechos colectivos, ¿no? En el derecho a la ciudad y en el impugnar proyectos inmobiliarios, pero no pensamos en la otra parte, que es el desarrollador, y de pronto lo satanizamos, y también es sujeto de derechos, al igual, con el igual nivel que los derechos colectivos, ¿no? Y entonces, por eso es tan importante el marco legal, ¿no? Porque ante esta ausencia, esta insuficiencia, esta indebida regulación, obesidad de pronto dentro de esto, pues nos piden trámites que no están regulados o que no están reglados, y si no cedemos a estos trámites, pues obviamente no sigue precisamente el proceso, no hay procedimientos claros, hay manuales, ¿no? Pero no hay procesos legales, ¿no? Debidamente regulados en el que cada fase y cada etapa del procedimiento pues sea total y absolutamente y con total transparencia, o el desarrollador, el inversionista, el propietario o el gestor puedan participar en este proceso, ¿no? Hay desinterés de pronto también de los funcionarios, hay insuficiencias técnicas, administrativas, y si esto también lo combinamos, por ejemplo, hablando del sistema jurídico complejo, ¿no? Con un conflicto entre niveles competenciales ahora, ¿no? Antes había más claridad que el proceso de edificación era de los ayuntamientos, ¿no? Era facultad de los ayuntamientos, ahora no. Ahora vienen las autoridades provinciales, estatales o regionales que intervienen dentro del proceso edificatorio. Normalmente es por el tipo de acción urbana o por el tipo o por el número, por la cantidad, por ejemplo, de unidades de vivienda que estén involucradas. Y esto pues genera, obviamente es parte de este choque. Y bueno, cierro con algo más, hay mucho más que hablar, pero cerraría con algo más. Dentro de este proceso, fíjense, hay que destacar dentro de la localidad latinoamericana que estamos de pronto como que con la necesidad, y lo he recibido mucho, de que se promuevan los reglamentos, por ejemplo, de construcción, dos temas primero, claros, el de la responsabilidad de los técnicos gestores, que son los directores responsables de obra o los peritos especializados, ¿no? Porque su función es, aparentemente es técnica y no, su función es legal. Incluso, han dicho las cortes, es de autoridad equiparada, fíjense. No es función técnica, es legal y es de autoridad equiparada. No es de una autoridad designada o electa, pero sí es autoridad equiparada. Entonces, equiparada. Entonces, por eso se requiere un procedimiento regulatorio de las responsabilidades de ellos. Y el segundo es que no, es una propuesta muy interesante que en los procesos de edificación también se consideren cada vez más como obligatorios y no como una moda espiritual, una moda bonita, ¿no? Arquitectónica, los diseños bioclimáticos, los diseños que estén asociados a riesgos y vulnerabilidad, diseños locales tomando en cuenta materiales, tomando en cuenta las costumbres de la comunidad, los diseños de la comunidad, son nuevos planteamientos que deben estar involucrados dentro de los procesos regulatorios de la vivienda.